como hay presentes en este momento 126 diputados, hemos integrado 2. Sin embargo, la votación por sí solo llega a 82 votos, lo que significa que con las abstenciones de la bancada del Partido Nacional y la ausencia de otros diputados, no se aprueba el rango constitucional para la Sisi. Que sea el pueblo hondureño el que juzgue lo que hoy aquí está pasando. Un pueblo exigiendo que se acabe la corrupción y que los diputados se pongan a trabajar, pero los legisladores, al parecer, para lo único que son buenos es para crear conflictos entre ellos y dejar a un lado las necesidades de las grandes mayorías. Reaccionan indignados los analistas, quienes mencionan que el tema de la Sisi es tratado por los políticos doble moral, ya que ni el bipartidismo, que expulsó a la Maxi, y tampoco Libre quieren que llegue la Comisión Internacional. Según la ex rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julieta Castellanos, otorgar el rango constitucional a la Sisi es innecesario y que esta solicitud planteada por el oficialismo es para ganar tiempo. En el hemiciclo legislativo, la oposición considera que esta reforma a la Constitución de la República no es necesaria, porque solamente es tomar la ruta más larga para la llegada de la Sisi, una promesa que hasta el momento no se ha cumplido, reiteran los diputados nacionalistas y del PSH, quienes afirman que Libre en realidad no tiene voluntad, algo que el Poder Popular rechaza, señalando que en realidad los que no quieren una Sisi en Honduras es la oposición, que a lo largo de esta gestión se encargó de poner trabas para atrasar la instalación de este organismo, que sería liderado por las Naciones Unidas. No obstante, Libertad y Refundación añade que la ONU también tiene parte de responsabilidad por los infinitos requisitos que exigen y la demora en las respuestas al Estado hondureño para agilizar el convenio. Que ustedes vienen a mentirle descaradamente al pueblo hondureño de frente. ¿Por qué razón? Porque ustedes como gobierno, no los liberales, no el Partido Nacional, ni el pueblo, ustedes, Libre, que están sentados en la silla de gobierno, cuando andaban en campaña le dijeron al pueblo hondureño con mentiras: dennos el apoyo y en 100 días de gobierno vamos a tener la Sisi. ¿Sabe cuántos días llevan en el gobierno? Y sé que lo llevan contados, porque van para afuera el próximo año. Llevan hoy 900 días de mentiras, de engaños y de más mentiras al pueblo hondureño. Eso es Libre. Un partido que llegó al poder con mentiras y un partido y políticos que se quieren sostener en el poder con más mentiras. Porque hoy, tenemos que decirlo, compañeros diputados, ustedes, por muy bueno que parezca una iniciativa, siempre las cosas las hacen al revés. Aquí estuvieron hace 8 meses los consultores de Naciones Unidas y ellos son los que están pidiendo la reforma. No es el gobierno quien la quiere o quien la pide. El gobierno lo que quiere es firmar. Por eso Xiomara va a pedir que sean públicos los documentos. Escúchenme bien. El día de ayer, nuestra presidenta oficializó que se desclasifiquen los documentos que se han estado manejando en este convenio que tiene las Naciones Unidas con el gobierno de Honduras, para que se sepa claramente quién está impidiendo que venga la Sisi. De momento, analistas expresan que en el Congreso Nacional se mantendrán los mismos debates y que a la larga todas las partes involucradas no tienen la voluntad política para la llegada de la Sisi, y también advierten que el tema será desgastado para evadir sus responsabilidades con otros asuntos de interés nacional para mejorar la situación de miles de ciudadanos que solo observan que en el poder legislativo todo es un embudo. Los diputados no lograron un acuerdo para elevar la Sisi a rango constitucional. Los de Libre dicen que es una barbaridad del Partido Nacional. Los nacionalistas he estado escuchando que es una jugada de Libre. Hay otros diputados. Vamos a hablar de ese tema para que ustedes se formen sus conclusiones. Luego escuchar a los distinguidos invitados de esta mañana, el diputado por el departamento de Comayagua por el Partido Nacional de Honduras, don Daniel Discoa. Bienvenido.
Buenos días, Raúl, buenos días aquí al abogado Barrios y al doctor Umaña, y buenos días al pueblo hondureño, en especial al de Comayagua, al cual representamos con mucho honor, y ya estamos listos, Raúl, para poder debatir siempre con altura, con academia y con respeto los temas que usted ponga sobre la mesa. Gracias, bienvenido. El doctor Carlos Umaña, ahora convertido en jefe de la bancada del Partido Salvador de Honduras. Carlos es diputado por el departamento Cortés. Carlos, bienvenido. Buenos días, Raúl. Buenos días al doctor Discoa, abogado también, doble profesión, al maestro constitucionalista, el diputado Barrios. Muy buen día al pueblo hondureño. Estamos hoy acá después de una sesión muy álgida ayer, histórica diría yo, y estamos para brindar las consideraciones con dos distinguidos profesionales del derecho y tu persona, que siempre has demostrado mucha sagacidad para estos temas de orden político constitucional. Así que con mucho gusto, y sí, efectivamente, ayer fui electo jefe de la bancada del Partido Salvador de Honduras, un honor que me conceden los compañeras y compañeros, acompañado de la diputada Ligia Ramos y la licenciada Dunia Jiménez. Así que en eso estamos. ¿Por qué andas la gabacha, médico? Bueno, quiero decirle al pueblo hondureño que hoy, en solidaridad con mis compañeros médicos de la Secretaría de Salud, he decidido venirme de médico pidiéndole las disculpas a mis compañeros de diputados hoy que andan con su traje en su investidura de diputado, pero hoy por solidaridad, lamentablemente el Colegio Médico no ha logrado los acuerdos con la ministra de Salud. Yo soy gremialista, soy una persona que he sido dirigente del Colegio Médico, y hoy, en solidaridad con mis compañeros de la Secretaría de Salud, he decidido venirme y de negro, porque considero que la salud pública no arranca, la salud pública está de luto, y yo le he pedido a la ministra de Salud que fume la pipa de la paz con el gremio médico. Estamos en una epidemia de dengue de graves consecuencias y no podemos estar con estos tambores de guerra. Así que insto a la Secretaría de Salud para que se reúna urgentemente con el Colegio Médico, ya que hoy se entraron a asambleas informativas en la Secretaría de Salud, no así en el Seguro Social, donde continuamos laborando normalmente. Bien, también con nosotros el diputado al Congreso Nacional por el Departamento Cortés de Libertad y Refundación, el abogado Ramón Barrios, a quien, por cierto, siempre ha estado en actividad, pero últimamente lo veo más activo en la politiqueada ahí en el norte. Bienvenido. Muchas gracias, don Raúl. Siempre es un honor que usted me invite a su programa, porque además nos permite rendirle cuentas al pueblo hondureño, y este es un canal importantísimo para hacerlo. Antes de saludar a mis compañeros, igualmente quiero felicitar, hoy es el día del fotógrafo y del camarógrafo. Así es. Así que quiero felicitar a los compañeros que están aquí en el estudio, pero también a todos los fotógrafos y camarógrafos del país. Entonces, muy honrado de conversar hoy con el congresista Daniel Discoa, con el jefe de bancada, nada más y nada menos del Partido Salvador de Honduras, nuestro gran amigo don Carlos Umaña, el doctor. Y bueno, antes simplemente quiero decir una cosa. Mire, más allá de lo que vamos a conversar, yo quiero destacar el nivel cualitativo, de altura de la discusión de ayer. Sí, siempre hay sus cosas, sus palabrerías, pero hubo un buen debate de buena calidad, así que el Congreso, en ese sentido, yo quiero felicitar lo que pasó el día de ayer. Bien, voy a hacer una pequeña pausa y se suma ya también el diputado Harry Dixon, diputado por el departamento Francisco Morazán, para estar esta mañana con nosotros. Dígame, diputado Barrios, explíquenle al pueblo hondureño qué es eso que querían elevar a rango constitucional a la Sisi. Hago esta pregunta para que me saquen a mí de la ignorancia. Hay un montón de hondureños que no sabemos. Dicho sea de paso, es el presidente de la comisión que dictaminó, así que vamos a tener muy buenas luces. Por eso, para que empecemos el debate, que explique qué era pretender elevar a rango constitucional a Sisi. Muchas gracias, don Raúl, por la oportunidad. Este no es un tema, yo he escuchado algunos comentarios, que es un tema que surgió el día de ayer, que a propósito se realizó porque no teníamos los votos, y ya voy a explicar que esa teoría no es cierta. Aquí tengo yo
los 2 dictámenes que veníamos trabajando. Veníamos trabajando esto hace algunas semanas. Si ustedes se acuerdan, en el año 2023, en el mes de noviembre o 2022, no preciso, creo que 2023, se presentó un primer proyecto por parte de la congresista Xiomara Hortensia Zelaya Castro, en el sentido de reformar el artículo 232 de la Constitución de la República. Ese es el primer proyecto, una reforma del artículo 232, donde básicamente en ese proyecto la congresista y parlamentaria Xiomara Hortensia Zelaya Castro establecía y proponía darle facultades, o propone darle facultades a la CICIG, a la Comisión Internacional contra la Corrupción en Honduras, darle rango constitucional para que junto con el Ministerio Público tuviese facultades investigativas. Aparejado a eso, en el mes de febrero de este año, ella presenta un segundo proyecto en donde el primero es una reforma constitucional. Y como cualquier reforma constitucional, amigos y amigas, necesita 86 votos para que pueda ser votada y pasado como ley. En este segundo proyecto, ella presenta, entre otras cosas, pero básicamente para hacerme entender, que la CICIG pueda presentar requerimientos fiscales, y el requerimiento fiscal o el ejercicio de la acción penal pública, que es una facultad que tiene casi con exclusividad en un 95% en la Constitución de la República, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía General del Estado. Pues la compañera Hortensia Zelaya Castro, en este segundo proyecto, lo que pretende, porque ayer ya se introdujo el dictamen final y pasó el primer debate, es que mediante una reforma a una ley secundaria como es el Código Procesal Penal, pues se crea la figura de querellante adhesivo, es decir, que en igualdad de condiciones, junto con el Ministerio Público, pueda presentar, no solamente hacer las investigaciones en donde estaba de rango constitucional, que ya lo había hecho en el primer proyecto de ley, y que precisamente lo que se pretendía con eso es ponerle un candado, digamos, al establecimiento de la CICIG en Honduras. En este segundo proyecto crea la figura de querellante adhesivo para que pueda presentar requerimientos fiscales, puede ejercer la acción penal pública en igualdad de condiciones del Ministerio Público. Finalmente, desde hace 2 días, nosotros desde la semana pasada ya le habíamos señalado al presidente Redondo, que es el presidente de la Junta Directiva, que la Comisión Especial tenía listo el dictamen, o sendos dictámenes, porque son 2 en realidad, y bueno, nosotros se lo comunicamos desde la semana pasada. Antier creo que ya hizo él el anuncio oficial que recibido el dictamen en la Secretaría, pues iba a fijar en esta semana la discusión de ambos dictámenes. Entonces, el día de ayer, finalmente en la agenda, él fija ambos dictámenes para ser discutidos, y yo quiero decir primero que yo he escuchado compañeros, sobre todo del Partido Nacional y del Partido Liberal, un sector que decía, hicieron meter este tema para quemarlo. ¿Quién? Yo escuché, creo que al doctor Villeda Bermúdez, creo que escuché decir esta versión, que el Partido Libertad y Refundación y el presidente Redondo había querido meter el tema para que se quemara, precisamente porque
la costumbre en el Congreso Nacional es que se concertan los votos. Frente a eso yo tengo una respuesta y es fácil establecerla. Si eso hubiese sido así, entonces no hubiese pasado, porque yo previamente, y precisamente a mí no me gusta hablar en términos personales, pero a mí me tocó presentar una moción para que se dispensara los dos debates y se estableciera la discusión de este primer dictamen de reforma constitucional en un solo y único debate. Entonces, si nosotros hubiésemos como voluntad querido quemar el tema, pues sencillamente el Partido Nacional no nos hubiese acompañado y los demás compañeros no nos hubiesen acompañado en la dispensa de debates. Pero votamos mayoritariamente, hubo más de 80 y pico de votos. 126. 126. ¿Eso qué le indicaba? Que sí querían entrarle al tema, porque si hubiésemos querido no entrarle al tema, pues ni siquiera pasa esa moción de dispensa de debate. Mire, yo no sé si ustedes la arreglaron de esa manera, pero consiguieron ¿cuántos? 82 votos. No, para la dispensa de debates, 126. Fue unánime. 120. No, pues, 126. No, ahí sí, pero después 84. 82. 82. Pero es que aquí pasó un tema. O sea, yo pensé que iba a pasar, pero yo quiero decir, Es que se fueron 4. Se fueron no 4, se fueron 4 compañeros. Que debiendo al diputado Disco, a ver qué dice. Dije, ya le voy a No, dar la es que se palabra. fueron compañeros, se fueron del Partido Liberal, por lo menos yo conté 3 o 4 del Partido Liberal que se fueron, que estaban allí. Hicieron las cuentas. Hicieron las cuentas, pero yo les puedo decir, como 3 minutos antes de que comenzáramos a votar, los vi salir. Es decir, los votos estaban ahí, no es que salió así, ahí estaban los votos y se fueron los compañeros. Entonces, eso fue lo que pasó. Yo quiero decir que la intencionalidad de la compañera era introducir esto. Y la segunda cuestión, y con esto termino, compañeros, es que el otro argumento que establece compañeros y compañeras del Partido Nacional es que durante la discusión de este primer proyecto de reforma constitucional, el compañero Tommy Zambrano presentó una moción para introducir que en igualdad de condiciones en este proyecto y con este primer dictamen se introdujera la derogación del decreto, creo que es 4/2022. De la amnistía. El de la amnistía famoso. No, a mí no me gusta llamarle amnistía, pero el famoso decreto de la amnistía. Y estos, amigos y amigas, no era procedente. Y lo voy a explicar por qué. Primero porque Tommy Zambrano fue secretario general del Congreso Nacional. Él conoce el manual de prácticas y procedimientos parlamentarios, que precisamente él lo manejaba en su calidad de secretario. Cuando se está en la discusión y en la presentación de un proyecto de reforma constitucional, no se puede presentar, o en la calidad en que lo presentó el compañero congresista Tommy Zambrano, la derogación de, o que se agregue a ese proyecto una reforma de una ley secundaria, precisamente por el rango constitucional que tenía el proyecto. Tan es así, y tan entiende el procedimiento parlamentario la compañera Xiomara Hortensia, que precisamente sus proyectos de ley se dividieron en dos. Uno en reforma constitucional y el otro en una reforma del Código Procesal Penal, porque la reforma del Código Procesal Penal es una norma secundaria. Entonces no podía mezclar. Ese es puro procedimiento parlamentario que el compañero Tommy Zambrano lo conoce, porque fue secretario del Congreso Nacional. Entonces ahí tiene usted, lo que pasa es que querían parar a toda costa que eleváramos a rango constitucional el establecimiento de la CICIG. ¿Y cuál era el objetivo de la proyectista de elevar esa facultad que se le establecía en el artículo 232 a la CICIG? Precisamente, de alguna manera, blindar para que no pasara lo que pasó con la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad, con la MAS, que luego
el Congreso Nacional y muchos de los que ayer votaron o que se abstuvieron, votaron a favor de que no se le renovara el contrato a la MASI, porque algunos habían sido clientes exclusivos de las acusaciones y algunos otros pues están en investigación en expedientes que tiene el Ministerio Público. Así que esa fue la intencionalidad de blindar a la CICI para que en el próximo Congreso Nacional pues no llegara a otro Congreso a decir hasta aquí termina, no se le renueva y ya no sigue la CICI. Esa era la intencionalidad de ponerle un candado constitucional. Bueno, hay algunos diputados que ante las cámaras y micrófonos dicen una cosa, hablando de que por qué no la CICI, que no sé cuánto, y ahí andaban en el Tribunal Superior de Cuentas buscando que les ayudaran a borrar cómo habían malversado fondos. Bien, diputado Discua, voy con la oposición y luego el análisis de don Harry Dixon. Primero, ambos de la oposición. Muy bien, buenos días, Raúl, mucho gusto. Y bueno, yo tengo todo el respeto por el abogado Barrios y él tiene una manera de hablar muy elocuente, casi hasta me convence cuando está hablando, pero hay que decir algunas cosas, Raúl. Mire, todo tiene un origen y como les gusta hablar del pasado, también tenemos derecho a hablar un poquito del pasado. Mire, hay que analizar todo un contexto. Tenemos un gobierno que le prometió que le iba a quitar los peajes y no se los quitó. Tenemos un gobierno que le prometió que el centro cívico iba a ser el hospital más moderno de Centroamérica y no lo hizo. Tenemos un gobierno que le dijo que iba a vender el avión presidencial y ahí lo andan. Tenemos un gobierno que le prometió que ya no iba a haber carros blindados y ahí andan. Este mismo gobierno en campaña, aprovechándose de la sede de justicia del pueblo hondureño, le prometió la CICI en 100 días. Ese fue el discurso durante su campaña y esto le generó una gran cantidad de puntos electorales. Pero ¿qué pasa cuando el gobierno ya asume el poder? O la gente que en ese entonces era oposición asume el poder. Este tema se empieza a dilatar, empieza a correr el tiempo, empiezan a darle largas, empiezan a darle que había memorandos, esto y lo otro, al punto de que llegamos a 2 años y casi 7 meses sin CICI. Esto en el ambiente popular le generó una presión mediática a la gente del gobierno, porque ellos lo promovieron y creo que esto terminó de estallar el martes, que estuvimos en otro foro con el abogado Barrios, donde ya la presión fue tal que obviamente hay que entender, el gobierno tiene asesores y son astutos y necesitaban una salida política para trasladar esta culpa. ¿Y por qué sucede? Mire, Raúl, yo tengo la agenda de esta semana. Ahí no está ese proyecto, no estaba agendado. Y no digo que haya sido ilegal que lo agendaran ayer, pero no estaba planificado discutir este proyecto, que requiere reforma constitucional, que requiere 86 votos. Eso no lo tenían listo. Esto surge porque tenían una necesidad de quitarse esa presión y culpar al Partido Nacional, porque así son los gobiernos de izquierda. Ahí dice un libro de Moisés Naín, La revancha de los poderosos, que la gente de izquierda siempre va a polarizar las cosas para tener banderas de lucha, es decir, el bueno y el malo. Entonces, ellos sabían que tenían que hacer una jugada para quitarse esa presión mediática. ¿Cómo le van a poner un candado a una puerta que aún no existe? Y ya he escuchado opinión de otros constitucionalistas, ¿verdad? Porque todo el mundo tiene derecho a hacer un análisis. ¿Cómo le va a dar rango constitucional usted a algo que no existe en el país aún? Como primer punto. Como segundo punto, ¿usted cree que querían meter a la Constitución un ente extranjero? Esto es contradictorio a la misma Constitución, donde dice que Honduras es un Estado autónomo. Pero, como el debate es el debate, nosotros acompañamos esta dispensa, Raúl, y nosotros pedimos, y claro que tenemos el derecho a pedir, y lo hemos hecho varias veces, de que deroguen el decreto 4/2022, pero esa parte ya no les gusta. Ahí ya no es justicia, porque justicia solo es lo que ellos piensan. Así que en este sentido, le voy a decir otra cosa al pueblo hondureño, la CICI aún la pueden traer, porque el procedimiento es el siguiente. La presidencia suscribe el acuerdo con Naciones Unidas y se ratifica en el Congreso Nacional. Pero esto que surgió ayer, de un decreto que, oiga bien, lo presentó la diputada el año pasado, ¿cuánto tiempo han tenido? Y ahora es que les urgía. Y segundo,
para la gente que le ha dado seguimiento al Congreso. Cuando realmente quieren aprobar algo, nunca lo van a someter a votación sin tener los votos consensuados, jamás. Y acaba de pasar la elección del fiscal, por ejemplo, del CNE, del TJE. Ya sabían que ocupaban 86, ya tenían los votos y por eso lo sometieron. Pero en este tema, Raúl, querían quemarlo, querían trasladar la culpa al Partido Nacional, que en eso son expertos, y ahí hay otra evidencia. ¿Qué fue lo primero que sacaron las redes del Congreso Nacional? Sí, no viene por el Partido Nacional. Entonces ahí hay una polarización que, créanme, no nos molesta en lo absoluto, ya estamos acostumbrados a este ataque, pero que el fondo del mismo es simple y sencillamente quemar ese tema, no darle rango constitucional, pero ahora, bueno, como ya vamos a hablar de ese tema del querellante autónomo, todavía podemos ver la voluntad del gobierno en traer la CICI, aunque sea con normas secundarias, pero la CICI perfectamente puede operar en el país con normas secundarias. Es falso que por no darle un rango constitucional, y les vamos a dar un ejemplo. La Policía Militar del Orden Público en su momento se buscó darle rango constitucional, se opuso la gente que en ese entonces era oposición, pero la Policía Militar sigue operando, aunque la tuvieron alzada un tiempo en los cuarteles, pero ahí están. Entonces lo mismo pasa con esta CICI. Si de verdad la quieren traer, aún pueden, no tienen trabas, pero Raúl, era un tanque de oxígeno que el gobierno necesitaba para poder aliviar la presión mediática que tienen de la población. Sí, antes de darle la palabra al doctor Umaña y luego a don Harry Dixon. Buenos días, Raúl, me dice una de mis fuentes. Habíamos 20 diputados liberales. Si hubiese votado solos, llegábamos a 84. Hacían falta 2 votos, no teníamos los votos. Aclarar que no somos 22 diputados liberales, somos 33. Doctor Umaña. Sí, gracias, Raúl. Y vuelvo a excusarme con el pueblo hondureño acerca de mi vestimenta, porque ustedes pueden ver de saco y corbata a mis compañeros, pero vuelvo a repetir, hoy estoy en solidaridad con mis compañeros médicos de la Secretaría de Salud en vista de este problema que tienen con la ministra. Mira, Raúl, no voy a ser ni abogado de Dios ni abogado del diablo, porque desafortunadamente estamos ante 3 monstruos de la política hondureña y nosotros, pues, honrosamente somos una bancada de 6 miembros, pero que a la hora de sumar los votos, pues suman. Nosotros votamos a favor ayer, aunque estamos completamente convencidos de que no necesitamos elevar a rango constitucional la CICI para que pueda venir, simplemente buscamos en nuestra vocación anticorrupción que este mecanismo viniera. La explicación del compañero Barrios, abogado constitucionalista, y de los demás miembros de la bancada del Partido Libertad y Refundación ayer era que había que blindar la CICI para evitar lo que hicieron los diputados del Partido Nacional y Liberal en su momento de echar a la MASIC y que la CICI no se fuera. Sin embargo, nuestra bancada, después de muchos análisis jurídicos, incluso ayer la abogada Maribel Espinosa intentó, aunque ella lógicamente está en el Partido Liberal. ¿En qué partido está esa señora? ¿Liberal o PSH? Fíjate que ella se sienta en nuestra bancada y ayer me manifestaba de que ahí se iba a quedar. Entonces ella en algún momento pues tendrás que decirle a dónde está en algún momento de la explicación. Nosotros somos personas civilizadas, no nos vamos a pelear con ella porque nunca nos mostró ninguna traición o algo hacia la bancada. Así que ella estaba sentada a mi izquierda cuando fue ese el momento. Ella intentó explicar más o menos el razonamiento jurídico por el cual no era necesario elevar a rango constitucional. Nosotros sentimos en su momento que este tema sí fue tratado políticamente el día de ayer y que prácticamente no voy a usar las palabras del compañero Discoa, sino que más que un tanque de oxígeno es como una liberación, una catarsis que se vivió ahí ayer. Y consideramos que a pesar de que este mecanismo fue bateado el rango constitucional, no está muerto. Es más, se puede seguir el camino que planteó nuestra bancada, que es la derogación de la ley la promulgación de la ley de colaboración eficaz, que aquí está uno de los proyectistas,
es la intención de modificar para que tengamos un querellante adhesivo, pero que no responda a los intereses de la Fiscalía. Fíjate, Raúl, que nos mandaron el proyecto de ley, y aquí yo sí le voy a preguntar al diputado Barrios. Tengo una seria duda de que en la figura del querellante adhesivo se necesita el permiso de la Fiscalía, del fiscal general, como para poder actuar. Entonces, en ese contexto, si eso es así, nuestra bancada no va a estar a favor de que ese proyecto esté así. Entonces, si seguimos que sea un verdadero querellante adhesivo, pero que no tenga que pedirle permiso al fiscal, sino que simplemente acompañar, vamos a estar de acuerdo con el siguiente proyecto, que solo ocupa 65 votos y creo que se va a poder lograr. Entonces el mecanismo, la CICI no está muerta, se opuso ayer el Partido Nacional, ellos tendrán que responder políticamente por qué lo hicieron, ya el compañero ha dado algunas explicaciones, pero consideramos la oposición, vuelvo a repetir, sin ser abogado de Dios ni del diablo, que el mecanismo puede seguir y que podemos sacar adelante este mecanismo internacional. Sí, antes de don Harry Dixon, me dice aquí la diputada Katia Crivelli, liberal, es lamentable que se utilice la politiquería para crear polarización en nuestra sociedad hondureña. Aún podemos trabajar para la venida de la CICI, deroguemos lo demás que solicita la ONU para instalarla. Reto a Libre a que avancemos derogando el decreto de fondo departamental y el pacto de impunidad del 2022. Los liberales estamos listos. Extrañamos la presencia de diputados liberales en su foro. Nunca vienen, nunca vienen, se esconden. Se esconde. Y uno de los diputados liberales que venga la CICI. Ahí andaba arreglando que le arreglara el Tribunal Superior de Cuentas fondos que no podía demostrar en qué los canceló. Doctor. Sí, muy buenos días, licenciado Valladares, gracias por la invitación. Compañeros, buenos días. Muy buenos días a los que nos están viendo. Siempre es un gusto estar en su programa, licenciado Valladares. Y yo no puedo entender la posición del Partido Nacional. Yo no me siento feliz hoy. No le he pasado la pelota a nadie, no le he pasado la presión a nadie. El gobierno sigue siendo el más presionado con este tema de la CICI. Pero sí me siento triste porque ayer pudimos tener una gran oportunidad de blindar una misión internacional que, como a la MASI, corre hoy el riesgo que con el cambio de gobierno, en cualquier momento de cambio de gobierno, vuelvan a hacer lo mismo, volverla a expulsar como lo hizo el Partido Nacional en su momento. Ayer escuchábamos al presidente de la bancada del Partido Nacional decir: nosotros queremos la CICI, pero ¿cómo diablos van a querer la CICI si ellos expulsaron a la MASI? ¿Cómo diablos van a querer la CICI si muchos de ellos se vieron involucrados en corrupción y en temas de narcotráfico? Son cuestiones de lógica elemental, no la van a querer. Ahora, que engañaron al pueblo ayer al votar por la dispensa de debate es otra cosa. Todos creíamos que ese proyecto de ley iba a pasar por unanimidad. ¿Por qué? Porque no afecta en nada a ellos. ¿Qué les afecta? Darle rango constitucional. Lo único que buscaba era, uno, que el gobierno se mirara mal para no traer la CICI, y dos, esperar que ellos en algún momento, que yo espero que nunca vuelvan, volverla a expulsar. Eso es todo. ¿En qué le afectaba al Partido Nacional ayer votar a favor de que se le den rango constitucional a la CICI? Si todos los días pasan en los medios de comunicación atacando al gobierno de que no viene la CICI y que no viene la CICI. Hoy, lastimosamente, el discurso anticorrupción se ha corrompido. Se ha corrompido porque el discurso anticorrupción lo han asumido los corruptos que ya los conocemos, los corruptos que estuvieron involucrados en el saqueo del Seguro Social, los narcotraficantes que estuvieron involucrados en un montón de casos que ya conocemos, donde su máximo líder hoy está condenado a 45 años. ¿Quién no conoce eso? Y ahora nos vienen a decir que queríamos quitarnos la presión. No, la presión la seguimos teniendo nosotros, porque la señora presidenta, la única presidenta en la historia de este país que se atrevió a decir: vamos a traer a la CICI, vamos a hacer todo lo posible por traer la CICI, que no es cualquier otro presidente que lo hace. Usted revisen los discursos de todos los presidentes latinoamericanos y nadie quiere tener una misión internacional, porque la mayoría de ellos están pensando
en cómo saquear las instituciones públicas. Y la señora presidenta, con mucho valor, dijo vamos a traer la Sisi, y ha hecho todo lo posible. Ayer, el diputado Carlos Zelaya, secretario del Congreso Nacional, decía, si ustedes supieran, decía, todos los esfuerzos que ha hecho la presidenta para traer a la Sisi, estarse 7 horas sentada esperando a un funcionario de las Naciones Unidas para que la atienda, a una presidenta, para que le firme un acuerdo. Si ustedes supieran que las Naciones Unidas es la que está pidiendo que se le dé rango constitucional a la Sisi, si ustedes supieran que la misma Naciones Unidas ha dicho que se entre en secretividad todo lo relacionado con la Sisi, por eso que la señora presidenta ha ordenado la desclasificación de toda la documentación que se ha manejado en el tema de la Sisi. ¿Qué más claro quieren? ¿Qué más transparencia quieren los señores del Partido Nacional? Yo felicito al PSH y lo felicito aquí públicamente. ¿Por qué? Porque aunque tenían algunos peros, dijeron esto es beneficioso para el país y votaron. Y esa es la posición patriótica que tiene que asumir todo político en este país. Olvidarse de sus intereses políticos, de sus intereses ideológicos, de sus intereses personales y apostarle al beneficio de la patria. ¿Y los liberales? Los liberales, hay que reconocerlo, votaron con nosotros. Lastimosamente yo no voy a criticar a nadie, no sé por qué se fueron algunos. Sí. Yo tampoco voy a especular el por qué se fueron, porque no tengo ninguna prueba, pero lastimosamente se fueron. Pero yo creo que el Partido Nacional, y no es que estoy responsabilizando al Partido Nacional, porque ayer tenían una buena oportunidad. Ayer tenían una buena oportunidad de que todo lo que dicen en los medios de comunicación es coherente con lo que hacen en el Congreso Nacional. Hoy los señores del Partido Nacional pasan hablando de combate a la corrupción y señalando al gobierno, y cuando les toca votar se inventan cualquier cosa. Ayer en una estrategia absurda, porque es absurda y lo ha explicado muy bien aquí el diputado Barrios, especialista en derecho constitucional, querían meter una ley o derogar una ley secundaria dentro de una ley de una reforma constitucional. Una ley secundaria necesita mayoría simple, nada más. Una ley constitucional, una reforma necesita mayoría calificada, y querían combinar a eso. Y miren qué farsantes son, y se lo digo acá. Aunque hubiéramos aceptado, vamos a ver, aceptamos que cometer esa barbaridad jurídica, la aceptamos. Todo lo que ya se afectó, todo lo que ya se aplicó, no puede volver atrás. La ley no tiene carácter retroactivo, pero le dicen al pueblo que nosotros no quisimos aceptarla por no afectar a un montón de corruptos que se beneficiaron con la ley de amnistía. No se puede, aunque lo hubiéramos derogado ayer, no se puede aplicar al pasado. Es falso. Lastimosamente el discurso anticorrupción cayó en manos de farsantes, de corruptos. Y eso es lo que estamos escuchando en los medios de comunicación. Venía yo hoy en mi vehículo y todos los que entrevistaban y todas las declaraciones eran en ese sentido. Sí, es que nosotros les pusimos como condición esto, que derogaran la ley de amnistía o el pacto de impunidad, como le llaman, y no quisieron, y por eso nosotros no votamos. Farsantes, son ustedes unos mentirosos. Son mentirosos y le mienten al pueblo. Muchos de ustedes son abogados y saben que eso no se puede, pero se lo dicen al pueblo para justificar su negativa de querer fortalecer el combate a la corrupción. Lastimosamente, y lo vuelvo a repetir, hoy el discurso anticorrupción lo tiene cualquier corrupto en la boca. ¿Que no se ha terminado el tema de la Sisi? Sí, no se ha terminado. Todavía falta el tema del querellante adhesivo. Ojalá tengamos los votos, ojalá que nadie se vaya de sus curules, ojalá. Está el tema de la ley de colaborador eficaz, donde yo soy su presidente. Ojalá no vengan con el cuento de que no quieren aprobar eso. Ojalá que no nos vengan a decir que si aprobamos eso no nos van a apoyar en otro decreto, porque también se utiliza como moneda de cambio este tipo de proyectos. ¿Cuántos chantajes hemos recibido nosotros del libro para decir, miren, si ustedes meten eso, aunque tengan los votos,
nosotros no vamos a votar por otro proyecto. La ley de justicia tributaria. El tema, ejemplo, la ley de justicia tributaria. Si ustedes aprueban la ley de justicia tributaria, olvídense de nosotros y aquí lo que va a haber es ingobernabilidad. Y como se aprovechan que nosotros no tenemos mayoría en el Congreso, pasan chantajeándonos como cualquier marero de la MS o la 18 en este país. Eso es lo que pasa en el Congreso Nacional, el licenciado Valladares. Y la gente no lo conoce. Y pasan todos los días atacando al gobierno porque una cosa es la que dicen en los medios y otra cosa es lo que dicen en la oficina de Luis Redondo. Otra cosa es lo que dicen en otras instituciones. Lastimosamente, aquí la gente honesta, la gente honrada, los políticos que queremos ser diferentes deberían de dar un paso al frente. Yo no creo que todos los diputados del Partido Nacional, no creo, me resisto a creer que todos los diputados del Partido Nacional sean corruptos. Yo sí creo que hay gente honesta ahí y que no deberían caer en la misma posición de gente corrupta que se está defendiendo su propio pellejo. Quiero felicitar al diputado Zelaya, Jorge Zelaya, candidato presidencial del Partido Nacional, porque él con mucha valentía, con mucha dignidad, votó a favor, a pesar de echarse toda su bancada encima, a pesar de recibir tantas críticas, dijo: yo voto a favor. Esos son los ejemplos que debemos de dar la clase política, porque la clase política está tan desgastada, tan golpeada, que deberíamos de estar dando ese tipo de ejemplos para ir cambiando la imagen de la clase política. Pero no, seguimos en lo mismo, jugando con el bienestar del pueblo hondureño, con el destino del pueblo hondureño. Si nosotros no combatimos la corrupción acá, si no sentamos las bases para un verdadero combate a la corrupción, compañeros y compañeras, ciudadanos que nos están viendo, este país no tiene esperanza, porque vendrán por más políticos corruptos que se querrán robar el dinero del Seguro Social, se querrán robar el dinero de la SAC, se querrán robar el dinero de todas las instituciones, y aquí no va a haber un sistema de administración de justicia que los castigue. Yo digo, ¿eso es pecado? ¿Es delito que el Libre quiera sentar las bases para un verdadero combate a la corrupción? Derogamos la ley de secretos, todo era secreto acá. Derogamos la prohibición que tenía el Ministerio Público para secuestrar documentación, que lo hicieron ellos en el Partido Nacional. Vinieron y aprobaron un decreto que el Ministerio Público no podía secuestrar documentación. Aprobamos nuevamente, o mejor dicho, derogamos o reformamos la ley de lavado de activos para que se eliminara el delito precedente. Porque hoy en día, con la reforma que hicieron estos señores, si usted no tenía un delito precedente en el delito de lavado de activos, todos salían en libertad a pesar de que usted no pudiera justificar su fortuna. Tuvimos nosotros que reformarlo. Y así hemos venido reformando para obstaculizar a la masa. Y nos acusan a nosotros que no queremos combatir la corrupción. Nosotros, en más del 90%, licenciado Valladares, más del 90% de los proyectos anticorrupción que se han presentado en el Congreso Nacional, si no digo que todos, los hemos presentado nosotros, los de Libre, ahí no ha habido otro partido que ha presentado proyectos de ley anticorrupción. Nosotros, los de Libre, los hemos presentado. Entonces, ¿cómo es que no tenemos voluntad? Yo reto al Partido Nacional, o mejor dicho, reto a la gente honesta del Partido Nacional en esa bancada que se desmarque. No sigan protegiendo corruptos, no sigan protegiendo narcotraficantes, porque la historia y el pueblo los va a juzgar a ustedes sin necesidad. Yo no creo que el compañero Discua esté metido en corrupción, no creo que el compañero Discua esté metido en narcotráfico, pero su conducta de proteger a esos corruptos y a esos narcotraficantes, el pueblo los está apuntando. Yo digo, volvamos nuevamente a ver el combate a la corrupción como una necesidad del pueblo hondureño, como esa necesidad que quiere el pueblo hondureño de ver gente que comete delitos presa, independientemente del partido que sea, porque nosotros no vamos a venir a defender a gente de Libre. Si la misión internacional, sí, viene y dice, estos señores de Libre están metiendo las manos donde no deben, se están robando el dinero del pueblo, que los metan presos y que se los lleven a la isla del Cisne si quieren. Pero necesitamos la clase política, no solo el gobierno, porque es una responsabilidad de todos nosotros, los políticos. A todos nosotros nos pagan salario de parte del pueblo hondureño que paga sus impuestos. Toda la clase política tiene hoy una responsabilidad de combatir la corrupción o sentar las bases para un verdadero combate a la corrupción.
Pero hoy, lastimosamente, el discurso anticorrupción lo volvieron a politizar. Otra vez está político y otra vez que si no me dan esto, pues no votamos. Si no me dan lo otro, pues no votamos. Y que si me siguen con el caso que tengo en la Corte Suprema de Justicia, pues tampoco voto. Eso no se puede, licenciado Valladares. Yo honestamente no estoy alegre. ¿Cómo voy a estar alegre con lo que pasó ayer? Ayer era una buena oportunidad, me sentí confiado cuando miré que 126 diputados de 128 diputados habían votado por la dispensa de debates y todos llenamos de esperanza de que por fin habíamos encontrado el camino para que estos proyectos de ley se pudieran convertir en ley en el Congreso Nacional. Pero bueno, seguimos luchando, la lucha contra la corrupción nunca ha sido fácil y no va a ser fácil. Cada quien que responda por sus propios actos. Antes de la pausa, y luego vengo con el diputado Discua, dice, por aquí está el alcalde de San Pedro Sula, don Roberto Contreras, dice el alcalde de San Pedro Sula, la posición de traer a la CICI solo desnuda la inoperancia de un sistema judicial inoperante. Tenemos que importar impartidores de justicia. Entonces, ¿para qué existe el Poder Judicial en Honduras? Dice el alcalde de San Pedro Sula, don Roberto Contreras. El abogado Antonio Rosa, desde Gracias Lempira, Toño Morro. Buen día, Raúl. Querellante de Resistol no funciona si la fiscalía no presenta requerimientos. ¿A qué diablos se pegará, adherirá? Manden el convenio y como dicen en mi pueblo, ahí se llegará donde la mula votó a Genaro. Ese decreto es nulo, aprobado por 44 diputados, que por eso empieza la CICI, el de la impunidad. Bien, estaba Pineda por aquí también, dice don Jorge Pineda. A ver, Jorge. Hola, buenos días, estimado. Desde el punto de vista legal no es necesario elevar a rango constitucional la CICI. Lo que es necesario, dice el abogado Jorge Pineda, que se regule que no tiene que pedirle permiso al fiscal para presentar los requerimientos fiscales. Lo que necesita es voluntad y honestidad, y con no apoyar el decreto que no pasó ayer no debe ser excusa. No jueguen con el pensamiento de la población. Asimismo, deben darle libertad de investigar casos a partir del periodo del 2002 hasta la fecha. Para todo esto, solo necesita mayoría simple. Saludos y bendiciones. Solamente una respuesta. ¿Y qué hubiese pasado si la MASI hubiese tenido rango constitucional? ¿Si hubiera podido expulsar? La respuesta es no, colega. Precisamente eso es lo que estábamos queriendo blindar. Que la CICI tuviese rango constitucional para que otro parlamento no pueda no ratificar el convenio con 65 votos. Necesitábamos 86. Ese era el objetivo de elevar la rango constitucional. Voy a una pausa, continuamos. Bien, continuamos. Diputado Daniel Disco. Bueno, sí, mire, algunas cosas que hay que decirlas. Mire, ahora resulta que ser nacionalista es ser malo y ser del Partido Libre es el paso previo a la beatificación como santo en Roma, ¿no? Si es que sudan agua bendita. Y el abogado Jari, que también tiene mi respeto, pero claro, él fue fiscal, entonces en su ADN corre únicamente el sistema acusatorio. Él se dedica a acusar, 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 señalar, 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 pero es el problema de los humanos, que no tenemos espejo. Somos especialistas en hablar de los demás, pero no nos vemos a nosotros mismos. Y abogado, con todo respeto, yo no puedo aceptar que homologue a los compañeros de mi bancada con miembros de la MS-13 y de la Pandilla 18. Comparar estas conductas me parece que es algo muy fuerte de su parte. Ahora, entrando al tema que nos ocupa, volvamos al génesis. Mire, firmen el convenio con Naciones Unidas y mándelos al Congreso para ratificar, y ahí sí que le digan a Honduras quién se opuso a ratificar la venida de la CICI. Pero en el tema jurídico no es necesario darle rango constitucional para que la misma operara. Y es contradictorio también darle rango constitucional a un ente que aún no ha venido al país. Pero mira, como el derecho es bien hermoso y todo lo permite, cuando venga la CICI, si es que la traen, y cuando haga toda la justicia imparcial que ellos dicen que va a hacer, ahí se puede volver a tocar el tema. Y ahí sí van a tener un respaldo popular absoluto, porque el pueblo hondureño va a decir, esto está tan bien que debemos elevarlo a rango constitucional. Así que inclusive el deseo de darle ese rango, si tanto les interesa, no ha muerto. Pero de momento, si les interesa el combate a la corrupción, si de verdad van a cumplir esta promesa, no en los 100 días, sino en 900 y pico que ya llevan, hay que comenzar a suscribir el convenio.
Sin un convenio suscrito no tiene sentido que esté en la Constitución o donde quieran, porque no ha venido el organismo Honduras. Es decir, no tiene vida jurídica en el país. La CICI aún no existe. Es un tema que hemos platicado, pero no existe. Y también, bueno, lastimosamente, nosotros, y no sé los demás partidos, desconocemos realmente a ciencia cierta cuáles son las pláticas con Naciones Unidas. Y más que ahora todo se ha declarado en secretividad. Y dicho sea de paso, no es cierto que no existen secretos. Derogaron la ley de clasificación de documentos, pero los artículos que permiten la clasificación de documentos en la ley de la IAIP siguen vivos. Y ahí pidieron secretividad en la Mamba Negra, que se agarraban fuego, y en otra serie de cosas. Así que secretos sigue habiendo. Y es entendible, Raúl, porque todo Estado tiene secretos, hay cosas que no se pueden saber, pero no es necesario que le mientan a la gente diciéndole que ahora todo es público. Y con el tema nuevamente de la CICI, firmen el convenio, firmen el convenio, la Presidencia de la República a través del Secretario de Estado en Cancillería, y luego que se ratifique en el Congreso Nacional. Y todas las leyes que dicen que necesitan, que ojo, allá hay algunas trampas. Por ejemplo, mire, abogado Dixon, el secuestro de documentos es del Código Procesal Penal del 99 y 2000, no es un invento del Partido Nacional. ¿Por qué? Porque tiene el espíritu garantista de que se respete con observancia judicial el secuestro del documento. Yo creo que el abogado Barrio fue juez. Un juez debe autorizar algunas cosas. No es que el Ministerio Público va a llegar violentando sus garantías constitucionales, pero bueno, ya estuvo. Ese tema ya corrió, pero no fue en un gobierno del Partido Nacional. Eso tiene su origen en el Código Procesal Penal. No, permítame, abogado, yo no los interrumpo. Ya tiene su turno. Entonces, eso ya estaba ahí en el Código Procesal Penal, que bueno, yo no traigo mis chepes aquí. Pero, volviendo al tema, se firma el convenio, se manda al Congreso Nacional y ahí se ratifica. Pero hay otras cuestiones. Por ejemplo, en esta no tenemos el decreto del creyente autónomo, pero ahí dice algo, que la CICI va a ser financiada por Honduras. Ojo, desde ahí ya es esclava de alguien, desde ahí ya es esclava del Estado. Si un organismo va a ser totalmente imparcial, debe ser financiado por organismos ajenos al conflicto. Y tampoco, en uno de los artículos del creyente autónomo. Creyente autónomo. Ayer lo pasaron ahí un poco rápido. Sí. Entonces ahí dice que va a ser financiado por el Estado. ¿Sabe usted cuánto va a costar eso? ¿Tiene una idea? Pero segundo, lo más preocupante es que estaría sujeto a lo que el Estado diga. Sí, dos cosas. El abogado le llama chepe, dice que no tenemos el código. O sea, yo documento, yo fui juez y precisamente sé de lo que voy a hablar. Primero, el colega y parlamentario. La bala. Bien. Solo para mientras, fíjate, Raúl, que yo sí tengo mis temores como miembro del Frente Parlamentario de Apoyo a la CICI, y aquí están dos compañeros, sí estamos y sí sabemos lo que la CICI requiere, y una es la ley del colaborador eficaz y la otra es la figura del querellante adhesivo que ellos mismos la solicitaron. Sí. Pero te quiero decir, Raúl, que escuché al abogado Tomás Zambrano y a otros miembros de la bancada del Partido Nacional torpedeando ya la ley de colaboración eficaz, sí, diciendo que no tiene prueba científica. Entonces, Raúl, prácticamente estamos a las puertas de que van a batear también la ley de colaboración eficaz. O sea, y esto sí es requisito sine qua non para que venga la CICI, porque hemos estado en 3 oportunidades reunidos con los personeros de este frente. Y aquí lo puede decir el abogado Barrios y el abogado Harry Dixon, qué es lo que quieren las Naciones Unidas en ese sentido. Entonces, sí es cierto que tenemos los temores, tampoco el Partido Nacional ha allanado el camino para que nos vayamos hacia ese rumbo, aunque perdimos la oportunidad del rango constitucional. Entonces, hoy por hoy, yo quiero exhortar a la bancada del Partido Nacional, si el martes próximo mete el presidente del Congreso la ley de colaboración eficaz, ahí, Raúl, sí vamos a saber de qué estamos hechos. Porque si batean esa ley y si batean el querellante adhesivo, prácticamente la CICI no va a venir aquí. Claro. No, es imposible que la CICI funcione. Y quiero explicarle al pueblo hondureño, una figura de colaborador eficaz fue lo que usó la justicia de los Estados Unidos con este montón de narcotraficantes. Los testimonios,
y no es que el colaborador eficaz va a lograr ser libre. Eso ahí el abogado Dixon, que es el proyectista, lo va a poder explicar más adelante. Pero mis dudas, Raúl, sinceramente te lo digo, yo creo que el martes el presidente Redondo va a meter esto y ahí vamos a saber de qué están hechas las bancadas realmente, porque incluso escuché hasta diputados del Partido Liberal, con todo respeto para los liberales, también tienen sus dudas de esta ley, cuando tenemos meses de tenerla y hasta que ya ven venir, como dicen, el lobo, ahora es que están saltando las ovejas, ¿verdad? Que no son ni tan blancas, son más negras que blancas. Entonces, ese es el problema que está aconteciendo aquí, solo para encender un poco más el debate en este momento. Abogado Barrios. Muchas gracias. Solamente para precisar términos, efectivamente, la figura del secuestro, que es una figura que está en el Código Procesal Penal, fue reformada durante la administración del Partido Nacional en el Congreso Nacional, colega Discua. Ahí hubo una reforma para quitarle esa potestad en un momento determinado que tenía el Ministerio Público de secuestrar directamente los documentos, y no es que se violaban las garantías procesales, porque ese secuestro de documentos, una vez clasificado por los fiscales, tenía que ser convalidado ante el juez de garantía. Y precisamente el Partido Nacional, en una contrarreforma que tenía el Código, le quitó esa potestad que tenía el Ministerio Público de secuestrar directamente los documentos y volvió nuevamente a decir que necesitaba la garantía judicial de que primero lo autorizara el juez de garantías. Y eso era, ¿por qué se hacía, don Raúl y amigos? Precisamente para que no se le informara al funcionario pícaro, al funcionario que estaba violando la ley, que iban a llegar a secuestrar los documentos, como pasó, y comenzaran a desechar los documentos. En esta administración hoy no se encuentran muchos documentos, precisamente porque se destruyeron los documentos por parte de los funcionarios públicos. Eso que quería hacer esa aclaración. La otra aclaración es que nos dice el compañero congresista Discua, firmen el convenio y lo llevan al Congreso Nacional. Si eso fue lo que pasó con la MASI, estaba firmado el convenio y llegó al Congreso Nacional, donde era mayoritario el Partido Nacional, para que se prorrogara la estancia de la MASI. ¿Y qué hizo el Partido Nacional mayoritariamente? No prorrogó el término. Entonces esa locución, esa afirmación que hace el compañero Disco, que dice, firmen el convenio y lo llevan al Congreso Nacional, ya lo experimentó el Partido Nacional. Llegó el convenio de la MASI para ser prorrogado, ¿y qué hicieron? No lo prorrogaron. Así que, nuevamente una falacia, una cuestión es la narrativa que tenemos frente a la opinión pública y otra es la narrativa que tenemos, como el día de ayer, cuando toca blindar a la CICIG constitucionalmente y no lo hicieron. Y otra cuestión de que se dice en derecho, muchas veces, si el constituyente de 1982 le dio vida jurídica a ciertas instituciones que no tenían vida operativa. Es decir, eso normalmente es una técnica legislativa. Usted le puede dar vida jurídica a una institución, aunque operativamente hasta con el paso de los años pueda pasar. O sea, no es cierto ese argumento jurídico de tipo constitucional que no se puede aprobar algo que no tiene vida operativa. Es más, nosotros hemos dicho, mire, y voy a meterme en lo que hace el Poder Ejecutivo, aunque nosotros somos Congreso Nacional. Mire, la presidenta Xiomara Castro, y hay que entender, no depende la totalidad del convenio del Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque hay... Y esto es otra cuestión, que dicen desclasifiquen los documentos, pero yo miro que todos hablamos de lo que pide la ONU. Es decir, es un secreto a voces todo lo que pide. Es decir, ya lo sabemos todo lo que está pidiendo. Y hay obligaciones y atribuciones que nos toca el Congreso Nacional. La presidenta Xiomara no puede derogar leyes constitucionalmente por la separación de poderes. La presidenta Xiomara no puede crear leyes, puede tener iniciativa, pero no las puede crear, no las puede derogar. Hay cuestiones que nos tocan hacer a nosotros como Congreso Nacional. Y eso es precisamente lo que estábamos haciendo ayer. Es decir, la presidenta Xiomara Castro le ha establecido a la ONU, firmemos el convenio de instalación aquí donde estamos. Y tiene sentido práctico, don Raúl y compañeros y compañeras. Miren, una cuestión es el establecimiento, digamos, de la CICIG en Honduras. ¿Sabe cuánto va a llegar?
que entre una vez establecida la CICI en Honduras, la operación, tiene que contratar edificios, personal, asesores. Eso va a llevar más o menos lo que le llevó a la MASI, un año. Y nosotros que venimos del sistema de justicia, junto con el abogado Harry Dixon, preparar un requerimiento fiscal de crimen organizado, mínimamente le va a llevar, o de corrupción, otro año. Estamos hablando de 2 años. Es que la gente cree que se va a interlazarla, sí, el día lunes y el martes va a presentar los requerimientos fiscales. Eso es desconocer. ¿Cuánto tardó la MASI cuando iban a llevar presos a 70 diputados? Más de un año. Más de un año en establecer los requerimientos fiscales. Entonces, la presidenta Xiomara Castro le ha dicho a las Naciones Unidas, al secretario general, firmemos el convenio, instalémonos, y en ese año, en lo que ustedes están preparando, le decimos al Congreso Nacional, vamos aprobando las leyes. Precisamente por eso. Ese es el sentido. Entonces, a mí me parece que ha habido aquí una narrativa por parte de la oposición. Fíjese, yo me acuerdo hace como un mes nos decía Tommy y otros compañeros, presenten pues las leyes ahí en el Congreso Nacional. Ayer se presentó la primera. Bueno, se presentaron 2 proyectos. ¿Y qué pasó? Votaron, se abstuvieron, votaron en contra. Entonces, a mí me parece, y efectivamente yo estoy de acuerdo con el congresista Disco. Cuando el compañero Harry o cuando alguno de nosotros habla del Partido Nacional, por supuesto que no nos estamos refiriendo particularmente a una persona en particular, pero obviamente ayer era una buena oportunidad para que esta nueva generación de parlamentarios del Partido Nacional, que estamos seguros que no tienen que ver nada con actos de corrupción ni de narcotráfico, porque yo platico con muchos de los compañeros, y aquí está el compañero Disco, que yo lo puedo decir públicamente, es un ciudadano porque hay antecedentes, me cuentan la gente, vecinos de él, que lo conocen allá como médico y como colega abogado, que es un magnífico ciudadano, que representa una nueva generación, pero ayer tenían la oportunidad de desmarcarse de los que han secuestrado el Partido Nacional. Lo hizo efectivamente el diputado y congresista Zelaya y dio sus objeciones, es decir, él no estaba totalmente de acuerdo con nosotros. Lo hizo el Partido Salvador de Honduras. Vamos a votar a favor, pero tenemos estas y estas objeciones. Y son válidas, pero obviamente eran más las coincidencias que las divergencias. Así que, amigos y amigas, no ha sido un acto demagógico. Lo que pretendíamos ayer con el rango constitucional es que en el futuro no llegase, cuando nuevamente tengamos que prorrogar el convenio de la CICI, cualquier parlamento lo pueda descalificar o no prorrogar con 65 votos. Sigue en vigencia porque pasó el primer debate, el segundo proyecto para darle, digamos, la facultad de ser querellante adhesivo. Y con esto le contesto al doctor Umaña que ellos tenían por ahí una duda que me parece que es válida, doctor Umaña. En el artículo 2 del proyecto que presentó la compañera Xiomara Hortensia, se establecen las atribuciones y las facultades excepcionales precisamente otorgados al querellante autónomo. Es decir, ¿qué es querellante autónomo? Significa, doctor Umaña, que no necesita el aval, el patrocinio ni el padrinazgo del Ministerio Público. La CICI va a poder presentar requerimiento fiscal. Lo que pasa que en la práctica los querellantes y los que hemos ido a juicio, cuando usted es querellante, solo existe la figura de querellante privado. Se sienta junto con la acusación formal, que es el Ministerio Público. Por eso se adhiere, pero la acusación es totalmente independiente. Pero Vane, en el proyecto de ley va implícito que no necesita aprobación del fiscal, porque desafortunadamente lo sacaron del ordenador y queríamos analizar esa Artículo situación. 2, se lo leo. Artículo 2. Excepcionalmente, y para combatir de manera frontal las redes de corrupción público-privada, se faculta al querellante autónomo de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad, CICI, para el ejercicio independiente. Artículo 2. Independiente de las acciones investigativas, de la presentación de requerimientos fiscales, del ejercicio de la acción penal pública. Ahí le dice que es totalmente independiente. Diputado Harry Dixon. Sí, yo quiero también recordar
que al Ministerio Público, a la UFECID y a la MASI en su momento también se le prohibió presentar requerimientos fiscales directamente. Ese decreto también lo derogamos nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? Condicionaron al Ministerio Público, a la UFECID y a la MASI a tener un dictamen del Tribunal Superior de Cuentas en un periodo de 3 años. O sea, en un periodo de 3 años, a pesar de que el Ministerio Público tiene la función de la acción pública, el Ministerio Público no podía investigar un caso de corrupción. El Ministerio Público tenía que quedarse así, con las manos cruzadas. Y nosotros se lo derogamos también. También derogamos la prohibición para investigar el uso de fondos de diputados que recibieron el fondo departamental. También se les prohibió. Y con esa ley que aprobaron los compañeros del Partido Nacional, muchos procesos se estancaron. Y el juez vino y suspendió todos esos procesos penales, y algunos los sobreseyeron definitivamente, otros los sobreseyeron provisionalmente, y en todo eso hemos estado nosotros en el Congreso Nacional, quitándole obstáculos al sistema de administración de justicia. Hoy seguimos con este tema de darle rango constitucional a la CICI. Lastimosamente fracasamos, porque fracasamos, hay que decirlo honestamente. ¿Ya hay historias sobre la CICI? ¿Eso no va más? Eso del rango constitucional ya no va más, a menos que se vuelva... Por lo menos este año, ¿no? Por lo menos este año. Lo único que el otro año ya es el último año. Sí. Ya no se puede. Vamos a ver con el querellante autónomo o adhesivo, como le dicen algunos. Vamos a ver cómo están los votos. Aunque yo ya escuché hoy que venía en el vehículo, ya escuché a líderes del Partido Nacional que dicen que tampoco van a votar. Lastimosamente. ¿Y la ley de colaboración eficaz? También dicen que la ley de colaborador eficaz tampoco. Todos los días llegan donde el presidente Redondo y le dicen que no someta a votación ese proyecto. Todavía falta endurecer penas en delitos de corrupción y narcotráfico, porque en el nuevo Código Penal que aprobaron los compañeros acá, le redujeron significativamente las penas a los delitos de narcotráfico y corrupción. Entonces estamos en ese proceso. Yo, por lo menos, yo que fui fiscal del Ministerio Público, estuve en un montón de luchas anticorrupción, yo nunca había visto tanta voluntad de un gobierno de querer combatir la corrupción, aprobando leyes en ese Congreso Nacional para combatir la corrupción. Yo siempre lo que vi fue gobiernos con sus congresos nacionales aprobando leyes para que no se combatiera la corrupción, blindando a sus líderes políticos para que no fueran a la cárcel. Y hoy que tenemos esa gran oportunidad, vienen los compañeros del Partido Nacional y dicen, no, y yo los entiendo, licenciado Bayada, yo los entiendo. ¿Por qué los entiende? Porque si yo me hubiera involucrado en corrupción y en narcotráfico y seguiría ahí en ese Congreso Nacional, yo sería el primero a estar inventando excusas para que no se aprueben las leyes. O sea, diputados nacionalistas que están en este momento del Congreso estaban con narcotráfico y corrupción. Totalmente. Si el máximo líder de ellos, que se llama Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años por narcotráfico, muchos de su entorno todavía continúan en el Congreso Nacional, muchos de los que le ayudaron a construir todo ese imperio de criminalidad dentro del país, muchos de los que le ayudaron a construir del gobierno un cartel de la droga, ahí están. Muchos que le ayudaron a saquear instituciones, ahí están. Lógico. Yo entiendo que estén en contra. Yo lo que no entiendo, y creo que el diputado Barrios comparte conmigo, valga la redundancia, es que gente buena venga a los foros a proteger eso. Pues. Sí, el Partido Nacional debería renovarse. Yo soy de los que estoy de acuerdo con la participación de muchos partidos políticos. Yo no estoy de acuerdo con eliminar partidos políticos, ni que desaparezcan partidos políticos. Yo creo que la competencia de partidos políticos fortalece la democracia. Pero la gente nueva de los partidos debería renovar sus partidos, deberían tener otro discurso, pero copian el mismo discurso de los de antes, de los que todavía están ahí. Ayer oíamos a un Tomás Zambrano decir, nosotros queremos la CICI, dice, y la queremos y aquí lo vamos a demostrar. Y yo solo miraba aquella, me venía a la mente aquella imagen de Tomás Zambrano
leyendo aquel informe espurio de un grupo de diputados diciendo que la CICI ya no tenía ningún sentido de ser en el país porque ya tenían un ministerio público fuerte, ya tenían una Corte Suprema de Justicia fuerte, sí, la más, gracias, y que ya no era necesario volver a firmar ese acuerdo. Y lo hicieron en este mismo Congreso Nacional que anoche ellos dijeron que no al rango constitucional de la CICI. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo vuelvo y reto a la gente buena del partido, desmárquense. ¿Qué mensaje para el diputado Discua? Sí, desmárquense. No solamente el abogado, el diputado Discua, no solamente el diputado Discua, no, hay muy buena gente ahí. Lo que pasa es que se dejaron ya absorber. Lógico, hay gente ahí. Por ejemplo, cuando oyen que vamos a aprobar una ley de colaborador eficaz, ¿saben qué es eso? Que venga gente de su estructura criminal y diga, mire, yo sí participé, pero aquí quienes dieron la orden fueron fulano, mengano y sutano. Eso aterroriza a cualquier corrupto, eso aterroriza a cualquier narcotraficante. Entonces, ¿cómo van a votar? Entonces, yo entiendo a ese sector del Partido Nacional, y vuelvo y repito, pero no entiendo a los nuevos políticos del Partido Nacional, porque se los están llevando de encuentro, y lo más lamentable, se están llevando de encuentro el futuro de este país. Eso es lo que se está llevando en cuenta. Solo una cosa, don Raúl, con esto de la ley de colaboración eficaz, que a propósito tenemos aquí al presidente de la comisión que dictaminó. Ya lo sentí decir que no va a apoyar el Partido Nacional a esa ley de colaboración eficaz. Ya lo dijeron. Y precisamente eso iba a decir, mire, esa ley de colaboración eficaz que el compañero Harry Dixon preside esa comisión es una buena ley. Mire, es una ley que el Partido Nacional nos acompañe y ciertos congresistas del Partido Nacional que están en el Congreso se pueden acoger a esa ley de colaboración eficaz. Precisamente una de las bondades, claro, y aquí está el presidente, es que hay una reducción de la pena y a veces hasta el sobreseimiento, claro, o la absolutoria de sus procesos. Dependiendo del grado de información que va a dar. Y aquí está bien fácil, porque Estados Unidos nos facilitó el cabecilla de la organización criminal que asaltó el Estado, claro, que está condenado. Claro. Por lo tanto, muchos que estuvieron alrededor diciéndole viva 4 años más a Juan Orlando Hernández, pueden colaborar con esta ley, acogiéndose a esta ley de colaboración eficaz, y a lo mejor van a reducir la pena o quedar sobreseídos definitivamente. ¿La posición del Partido Salvador de Honduras? Acompañar 100% la ley de colaboración eficaz y el querellante. La única duda que teníamos al respecto, ya el diputado Barrios nos la ha despejado. Y solamente una cosa, doctor, y si hay que hacerle, digamos, para eso es la discusión. Así es. Si hay que hacerle una palabra para que quede clara, lo hacemos. En temas de anticorrupción, nuestro partido, y quiero decirle al pueblo hondureño, está 100%. Es más, y nuestro partido también está deseoso de eliminar el 118, creo que es que nos protege con inmunidad el fuero parlamentario. Ese proyecto yo lo presenté. Que eso, aquí tengo al proyectista para eliminar eso. O sea, sí hay voluntad, pero también no existe voluntad de la otra bancada. Entonces, yo creo, pueblo hondureño, que la otra semana, independientemente de que se logren los 65 votos para la ley de colaboración eficaz y para el querellante adhesivo, nos vamos a dar cuenta quiénes están en contra. Ahí sí se va a terminar de caer las máscaras. Yo espero, y sinceramente no me gusta el término moneda de cambio en las leyes. Yo sé que, por ejemplo, yo que he asumido la jefatura de la bancada, le he dicho y me he acercado a los miembros de la Junta Directiva del Congreso Nacional que siempre y cuando se construya por el bien de Honduras, nuestro partido los va a acompañar. Así debe ser. O sea, si nosotros vemos que los cambios de la ley, que el doctor Hugo Noé Pino ha dicho que son más de 33 cambios, le convienen a nuestro país, vamos a construir, no estamos para torpedear a nadie. Una pregunta, Carlos, pero si algunos ayer no quisieron, la CICI tampoco van a querer la ley de colaboración eficaz. Es lo que te digo, o sea, ya yo salí más preocupado la semana pasada cuando escuché a diversos líderes, no solo del Partido Nacional, sino del Partido Liberal también,
que eso iba a ser para una persecución política, cuando tenemos más de un año y pico que tenemos la ley de colaboración eficaz. Todo el mundo la conoce, todo el mundo pudo haberle hecho las acotaciones correspondientes, y el otro día que se sometió al segundo debate, yo vi ahí corriendo gente. Sí. O sea, a mí me dio hasta risa cuando, ¡pum!, el segundo debate de la ley de colaboración eficaz. Entonces ahí empezaron porque tuvieron miedo de que se solicitara esa dispensa y que de una sola vez se votara. Entonces, mira, Raúl, cuando estás ahí en el Congreso y ves las correderas, ayer yo miraba a compañeros solo con el celular. Digo yo, ¿habrá alguien afuera? Muerto de la risa está el abogado Disco. ¿Habrá alguien afuera no era el abogado Disco? Que está riendo lo que dice Doctor, Carlos. y se van al baño a conversar. O sea, De varios partidos. yo vi grupitos ayer, y yo solo me quedaba viendo, digo, qué bonito es ver aquí los leones. Y ahí sí me dije yo, escucha, pero es que le dicen circo a esta papada, porque parece circo romano ahí. Entonces, con los celulares y hablando y quedaban viendo. ¿A quién le reportan? ¿A quién le reportan afuera? O sea, era evidente que había alguien en el tinglado Los que de mandan, fuera. los que mandan a este país afuera. Así es. O sea, entonces aquí no, voy a usar una palabra, no me vengan con paja. Que ayer hubo personas que estuvieron fuera queriendo mover aquí todas las cuestiones. Entonces, por favor, o sea, miren, vuelvo a repetir, los está observando el pueblo hondureño. Observe, pueblo hondureño, esta clase política. Por eso es, y tú me decías extra micrófono, Raúl, ¿estás contento con haberte quedado en el partido? Yo te digo, estoy contento por haberme quedado en el Partido Salvador de Honduras. Le deseo lo mejor a Salvador Narrala, pero nosotros creemos que podemos levantar el partido. Vieras cómo esta decisión de la jefatura, del cambio, cómo la gente nos dice, doctor, sigan construyendo, ustedes pueden ser si yo le digo aquí a mis compañeros de Libre, ustedes tardaron casi 20 años, ¿verdad?, en formar ese partido que ahora es gobierno. Entonces, yo creo, Raúl, que aquí la próxima semana, a menos que el ingeniero Redondo no lo someta a discusión, y yo sí le quiero pedir aquí a los partidos políticos, no usen las demás leyes como moneda de cambio, por favor. Esa es la situación. Me dice una televidente aquí, no necesitan al Partido Nacional para aprobar leyes secundarias y todas las leyes que necesitan. Correcto. Son leyes secundarias con 82 votos, pueden avanzar. Con 65. Por eso, pero te voy a decir algo, yo tengo mis dudas del Partido Liberal. Los escenarios cambian. Ahí cambian. Esa ley de colaboración eficaz también puede involucrar a miembros de otros partidos políticos. O sea, por eso les digo que vamos a ver de qué están hechos las bancadas. No necesariamente los 82 votos de ayer son los 65 de la próxima semana. Correcto. Eso yo estoy convencido completamente. Pero es bueno que el pueblo hondureño conozca quiénes quieren y quiénes no quieren. Sí, bueno. ¿Qué le causó tanta gracia? No, yo me la he pasado muy bien. Ojalá nos inviten más seguido a los mismos cuatro. Bueno, vamos a lo que puedo recordar a grosso modo. Mire, al abogado Juan Orlando Hernández lo extraña más el Partido Libre que doña Ana García de Hernández. No tienen de qué hablar. Todos los días es el mismo tema, la misma historia. El hombre ya está allá y culpable, inocente, yo no sé. Pero ya está pagando. ¿Usted cree que es culpable? No, permita. Es culpable, pero es que no hay que mentir. Por favor, abogado, no me interrumpa, mire. Y a eso voy, mire. ¿Sabe qué dije yo? Y qué bueno que todo queda grabado. Ojalá que en el juicio del presidente Hernández presenten pruebas científicas. No se presentó, pero ojo, Estados Unidos es un sistema anglosajón y allá sí se puede, a puro testimonio, juzgar a alguien. Entonces nosotros dijimos, para tranquilidad de todo el mundo, presenten evidencias para que todo el mundo quede tranquilo. Pero bueno, eso ya pasó. Otra cosa para contestarle al abogado Barrios, mire, sí, en derecho constitucional hay muchas opiniones. Y una cosa es el poder constituyente, como él bien lo ha dicho, que es cuando se forma la Asamblea Nacional Constituyente, donde se le da vida, por eso se llama Asamblea Nacional Constituyente. Y otras son las cosas ya constituidas. Entonces, la CICI, ellos mismos lo han dicho, elevar a rango constitucional, para usted elevar algo ya debe de existir en el ordenamiento jurídico, ya debe tener vida. Y en este caso no existe. Entonces, por eso es nuestra tesis, no solo mía, la he escuchado de otros colegas del abogado Barrios y pienso que también debe respetarse. Cuando dijo
el Congreso, mira, el Congreso lo que hizo, y ahí no estaba yo, y que se defiendan ellos, ¿verdad? Yo no soy abogado de nadie. Lo que hizo fue leer una opinión no vinculante para la salida de la Maxi. Quien no le renovó el convenio fue el Poder Ejecutivo. Así que no es cierto que desde el Congreso se expulsó, yo creo que ahí lo que hicieron fue allanar el camino. Ahora vamos a otros temas. Ley de colaboración eficaz. Mire, pueblo, estas figuras ya existen en nuestro ordenamiento jurídico. Usted puede agarrar un Código Procesal Penal, tanto el artículo 28 como el 36 contienen algunos elementos y los beneficios que existen si una persona quiere colaborar con la justicia en determinado caso. Y también existe el derecho premial en el mismo Código Procesal Penal, porque Honduras pasa anteriormente de un sistema inquisitivo, donde el juez investigaba y juzgaba, a un sistema acusatorio. Entonces también hay figuras para las personas ya condenadas si quieren colaborar. Entonces, ¿qué pasa? Viene la ley de colaboración eficaz, está bien, tráiganla, pero hay que debatirla, Raúl, con argumentación científica. Y ahí sí discrepo con el colega Umaña, porque al igual que la medicina, colega, el derecho es una ciencia. Y tenemos derecho a exigir la prueba científica, no solo la hablada. Porque para usted confirmar que alguien tiene las plaquetas bajas, tiene el hemograma, no es a ojo de buen cubero. Entonces ahí creo que es el artículo 11 de esta ley de colaboración eficaz, donde nos habla de la veracidad de las pruebas. Nosotros pedimos que se corrobore el testimonio con pruebas científicas, porque este sistema es muy endeble, Saúl. La colaboración eficaz surge, por ejemplo, en Italia, en aquellos casos contra las mafias que eran bien complejos, hubo que crear este sistema para puro testimonio poder condenar gente. Pero ¿qué pasa? Esto se presta al abuso sin la observancia judicial. Ahora mismo en Perú están habiendo algunas reformas a esta ley de colaboración eficaz porque se ha condenado gente injustamente. ¿Y qué puede acarrear esto a la larga? Perjuicio para el Estado. Entonces, nada de malo tiene que nosotros pidamos que estas leyes se corroboren con hechos científicos. Hay otras cosas ahí en la ley donde da facultad absoluta a la Fiscalía para desjudicializar los casos sin la observancia judicial o para no acusar a una persona. Perdón. Entonces, ¿para qué se presta? Para que alguien perfectamente llegue a un acuerdo con un fiscal, se le proteja su nombre, diga muchas cosas, el fiscal acuse a otras personas y esto no sea convalidado de manera judicial. Nos parece que en esto tampoco podemos estar de acuerdo. Entonces, si se va a discutir esa ley, bueno, que nos permitan hacer las observaciones y las acepten, pero solo cada vez que se haga una observación dicen sugerencia no aceptada. Entonces, esta polarización tampoco nosotros la podemos aceptar, Raúl, porque debe darse a este tema el debate jurídico y debe estar a la altura de los hechos. Y claro, el tema anticorrupción, el derecho penal, se presta mucho porque es un tema que vende en los medios para que todo el mundo hable de ello, pero hay que ver la norma jurídica. Entonces, ley de colaboración eficaz, al igual que en este tema del querellante autónomo, tenemos derecho a revisar y a pedir garantías mínimas en el proceso. Nosotros tenemos un patrón de derecho romano. La prueba testifical es la más viciada, lastimosamente. Hay gente que hasta le pagan por ser testigo en muchos casos aquí. Sí, yo lo vi. Entonces tiene que haber evidencia, Raúl. Nada de malo está en pedir que aquellos casos que se van a judicializar con esta supuesta ley de colaboración eficaz, aunque ya existen las figuras en la normativa vigente, en el derecho positivo, aunque ya existen inclusive los beneficios que una persona obtiene cuando colabora, tanto en el Código Procesal Penal como en el Código Penal vigente, que le llaman de la impunidad, pero mire, si quieren ponerle 100 años a los delitos de corrupción, pongámoslo, hombre, 200, pero desconocemos algo. Ejemplificar con las penas quedó en desuso el siglo pasado. Un día en la cárcel nadie lo quiere pasar, y no mientan, nadie quiere ir ni a un juzgado de paz. Entonces el delincuente actúa motivado por otros hechos, no, una pena no disuade. Yo voy a poner de ejemplo a un país que idealizamos mucho, los Estados Unidos. Muchos estados tienen pena de muerte y sigue habiendo asesinos. ¿Por qué? Porque las motivaciones del delincuente son otras. Entonces, ¿quieren elevar a 200 años saqueo? Elevémoslo. ¿Quieren elevar a 200 años delitos de narcotráfico? Elevémoslo. Pero eso no va a disuadir el delito, porque ese es un problema social que viene de más atrás. ¿Hubo acuerdos en algún momento liberales, nacionalistas, libres? ¿Se va a romper esto con lo de anoche? No, yo creo que no. Mire, ojalá que no.
yo creo que hay temas de Estado, hay temas que están por encima, digamos, de las luchas partidarias, de las luchas ideológicas, inclusive temas que están por encima de los intereses de la bancada. Yo creo que tenemos que tener claro que la instalación de la CICI, y alguien por ahí, creo que era el señor alcalde de San Pedro Sula, establecía que traer a un organismo internacional para que aplique justicia, y yo estoy seguro que todos en esta mesa estamos de acuerdo que no nos gustaría, no estamos de acuerdo en que traigamos a extranjeros, a una institucionalidad extranjera, a aplicar lo que los hondureños debemos aplicar. Yo creo que en eso vamos a estar de acuerdo. Pero dadas las circunstancias de falta de aplicación de la justicia en el país, ¿cómo es posible que tuvimos una Fiscalía General del Estado que no se dio cuenta que por 12 años el hermano del presidente era narcotraficante, congresista, el hijo del otro, el jefe de la policía se declaró él narcotraficante? Todos los narcotraficantes que se extraditaron no tuvieron nunca un requerimiento fiscal acá. Y para poner la cereza en el pastel, el presidente de la República, el jefe de toda la institucionalidad del Poder Ejecutivo, tampoco el Ministerio Público, el fiscal general, se dio cuenta que era narcotraficante. Entonces, tenemos que reconocer esa debilidad. Frente a eso, el Partido Libertad y Refundación recoge el anhelo de los ciudadanos que salieron a las calles. Esta es otra cosa que hay que decir. Es que es promesa de Xiomara. Lo que hizo la presidenta Xiomara es recoger el anhelo de los ciudadanos que salimos a las calles a pedir la CICI. Y lo que ha hecho Xiomara es, muy bien, yo recojo ese anhelo, le presenté en las 2 primeras semanas que llegué como gobernante a la ONU, comencemos el proceso de instalación de la CICI. Es decir, ese proceso de instalación es como un romance, es como un matrimonio. Se necesita el sí de por lo menos las 2 personas que son las personas contratantes. Ya tenemos el sí de la presidenta Xiomara Castro. Estamos esperando que la ONU, que nos puso ciertos condicionamientos, como lo que quiso hacer el partido el día de ayer, de elevar a rango constitucional, para que cuando llegue, como decía el congresista Discua, cuando llega un convenio al Congreso Nacional, lo que podemos hacer los congresistas es aprobar o desaprobar el convenio. No es que no sea vinculante. Mire, si el Congreso Nacional anterior, que dominaba el Partido Nacional, hubiese dicho, queremos que siga este convenio, aquí estuviera la misión de apoyo presentando requerimientos fiscales junto con el Ministerio Público, así que no es cierto que no es vinculante. Precisamente para eso llega el convenio, para que nosotros lo aprobemos o lo improbemos. Así que me parece que pueblo hondureño, yo creo que ayer quedó demostrado, sin aludir a persona en particular, quiénes votamos a favor de la instalación de la CICI. Hoy tenemos otro reto, la próxima semana tenemos 2 proyectos de ley muy importantes. La ley de colaboración eficaz, que ya llevamos 2 debates, falta el tercero. Ojalá que el Partido Nacional... No vi muy optimista al diputado Dixon. No, ni yo tampoco. Ya comenzaron a hacer objeciones. Usted escuchó al colega Discua hablando que ya existen esas figuras. Mire, nosotros 2 conocemos las figuras del criterio de oportunidad. Por supuesto que existe el criterio de oportunidad en el Código Procesal Penal, pero no es nada que se asemeje a lo que es la ley de colaboración eficaz. Y también el colega Discua confundía lo que es una ley sustantiva de lo que es una ley adjetiva. Él está exigiendo prueba científica. Pues la prueba científica se da en la ley procesal. Es decir, la ley de colaboración eficaz es una ley sustantiva. Las leyes sustantivas establecen derechos y obligaciones. Pero por supuesto que el proceso, colega Discua y público, va a tener prueba científica. No es que el Ministerio Público, cuando le dio el beneficio a la persona que está colaborando, es que ya se va a condenar a la persona.
esa persona va a ser testigo en un procedimiento penal, con normas adjetivas. Y yo, que fui juez durante 15 años como juez de tribunal de sentencia, nunca le creo a un testimonio de una persona. Yo tengo que validar ese testimonio con otras pruebas que el Ministerio Público tendrá que presentarme. Solo sáqueme una duda. Nosotros como partido, y no somos abogados, los que no somos abogados, hemos entendido que esta ley de colaboración eficaz lo que hace es pedirle, o sea, la persona dice, voy a colaborar. Y le dice, fulano de tal es el que me dio la orden, o los fulanitos, menganito y perencejo. Pero ¿solo eso per se? Solo eso. No, sabemos que eso no es condenatorio, y entonces ahí es donde el Ministerio Público va a realizar la investigación en busca de la prueba científica. Pero todavía más, doctor Umaña. Una vez que corrobore toda esa información el Ministerio Público no es el que condena a una persona. Sí, son los juzgados, ¿no? Eso. Entonces, viene el fiscal y prepara su requerimiento fiscal. Y cuando vaya al juicio oral y público, va a llevar el testimonio de esa persona que dijo, esa persona me ordenó, pero además tiene que llevar prueba documental, un poco para verificar ese testimonio, otros testigos que puedan verificar ese testimonio, otra prueba científica que puede establecer que la persona dice que estaba en tal lugar donde le dieron esa orden. Es decir, eso que señala el congresista Disco de prueba científica es propio del procedimiento de la ley adjetiva y no de la ley sustantiva, como es la ley de colaboración eficaz. Son dos cosas totalmente diferentes. A los dos, porque usted fue juez y el abogado Dixon fiscal. Esta es la segunda o tercera vez que voy a contar esa historia que me contó un amigo. Eso no fue aquí en Honduras, sino en Estados Unidos. Sí. Estaban jugando naipe unos presos y le dijo uno al otro, vendeme la información de tal para irlo a acusar. Te doy $2 millones. Y le dijo cuáles eran las rutas, cómo pagaban, quiénes participaban. Entonces el hombre que compró la información por $2 millones fue al tribunal en Estados Unidos y acusó al otro. Y aquel, el que lo estaban acusando, dijo, yo no conozco a ese hombre. O sea, ¿qué hay, abogado? Bueno, mire, nosotros, yo soy el presidente de esa comisión. Ese proyecto de ley es una iniciativa de la MASI. Esa fue una iniciativa que la MASI presentó al Congreso Nacional y después lo presentaron varios diputados, tanto en el periodo anterior como en este. Fíjese que yo tuve, el buen tino de redactar el dictamen con funcionarios administradores de justicia. O sea, agarramos la iniciativa de la MASI, el proyecto de la MASI, y entonces yo convoqué a jueces de letras de lo penal, convoqué a magistrados de apelaciones de lo penal, a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿De la Sala de lo Penal? Sí, a agentes de lucha contra el narcotráfico, a fiscales anticorrupción, a fiscales de lucha contra el narcotráfico, a jueces de ejecución, a jueces de jurisdicción nacional. Y entre todos ellos fuimos revisando artículo por artículo del proyecto de ley. ¿Por qué? Porque entre todos ellos, o sea, de las entrañas del mismo sistema de administración de justicia, nos fueron contando sus experiencias y sus obstáculos en la investigación criminal, tanto para el fiscal que pretendía presentar un requerimiento fiscal, como para el juez que pretendía emitir una sentencia. Y entre todos ellos decían, no, mire, nosotros tuvimos un determinado caso así y no pudimos avanzar por esto. Inclusive, decían algunos, tuvimos a alguien que lo capturamos, lo procesamos y que quería dar información. Y nosotros no pudimos llegar a un acuerdo con ellos. Y así se fue redactando el dictamen que hoy existe. Y lo hicimos así porque queríamos quitarle el tinte político, queríamos quitarle esa suspicacia, esa sospecha de que lo que pretende el LIBRE es perseguir a los señores del Partido Nacional. Y fue tan bonita la experiencia de escuchar a todos esos funcionarios, que la mayoría estuvieron en la administración del expresidente Hernández,
que me parece que lo que surgió ahí fue un buen dictamen. Lógicamente, en este país tan polarizado políticamente, a todos le ponemos dudas, especialmente la gente que se ha visto involucrada en este tipo de actos. Yo le digo, yo fui opositor al Partido Nacional por cualquier cantidad de años y yo nunca sentí temor a que me presentaran un requerimiento fiscal. Yo aquí venía a su programa y decía las cosas que yo creía que estaban incorrectas. ¿Pero por qué? Porque yo nunca me he involucrado en un acto de corrupción. Yo nunca he andado haciendo transacciones ahí con cuánto dinero me voy a quedar. Tampoco he andado viendo si un narcotraficante me financia la campaña política. O sea, yo hago mi campaña política con lo que tengo, con lo que me ajusta, pero no ando en reuniones con gente oscura. Entonces yo decía, ¿y qué me puede presentar a mí el Ministerio Público? Si yo nunca he hecho nada ni me he involucrado en nada. Y pasaron los años y a mí nadie me presentó un requerimiento fiscal, nadie me presentó una denuncia. Entonces yo ahora los veo a ellos desesperados, nerviosos, aterrorizados, cuando nosotros estamos pretendiendo que estas leyes estos proyectos se conviertan en ley. Estas leyes no van a servir únicamente para este periodo presidencial, esto va a quedar para el tiempo. Seguramente van a venir otros partidos a gobernar este país, vendrán otros congresos, vendrán otros diputados, otros presidentes, y esto le va a seguir sirviendo al Ministerio Público, a la Corte Suprema y a todo el sistema de administración de justicia. Entonces, no es que solo ahorita, mientras a ver cómo metemos presos a los nacionalistas, no. Entonces yo creo que deberían revisar, sí, claro, yo estoy de acuerdo con el abogado Discua, con el diputado Discua, hay que debatirlo, si hay alguna cosa que no parece, si hay una cosa que le pueden agregar, para eso está el debate en el Congreso, claro. Y hay que aceptarlo, pues. Claro. Yo lo aceptaría, yo soy el presidente de la comisión, y si a mí me parece que una recomendación del diputado Discua es correcta y que va a ayudar al proyecto, yo lo acepto. Yo cuando he estado de presidente de la comisión ahí y se está discutiendo un dictamen, yo acepto recomendaciones, pero con esa transparencia, con esa voluntad de querer aportar, de querer ayudar al país. Pero si desde ahorita, según lo que yo vengo escuchando en los medios de comunicación, ya le están poniendo 1.000.000 de peros a esta ley, yo me preocupo porque digo yo, iremos a llegar a los 65. Ayer el presidente Redondo me decía, me acaban de venir a decir varios diputados que por favor no vaya a someter a debate la ley de colaborador eficaz. Entonces me preocupa, otros diputados me dicen, ahí estaban en el baño liberales y nacionalistas discutiendo de no aprobar la ley de colaborador eficaz. Yo digo, entonces, ¿qué es eso? Pero es que es cierto, son antagónicos en el y se reúnen ahí. ¿Qué es eso? Por ejemplo, yo al diputado, al doctor, por ejemplo, yo no lo he visto nunca en esas posiciones. Yo siempre he visto a los compañeros del PCH queriendo aportar, queriendo revisar, queriendo dar recomendaciones sobre este tipo de leyes, y al final ellos apoyan. Pero no he visto esa voluntad de parte del Partido Nacional, y yo lo vuelvo a repetir, es normal, es lógico que ellos estén en esa posición. Ellos vienen de un gobierno bastante señalado por corrupción, bastante señalado por narcotráfico, mucha gente fue parte del entorno del señor Hernández, y cuando aparecen este tipo de leyes, pues uno no duerme, pues si uno se ha metido en líos de eso, no duerme, ¿verdad? Pero le están haciendo un gran daño al país. Yo espero que el Partido Liberal, que ayer se portó muy bien, y hoy hay que reconocerlo, y hay que felicitar al Partido Liberal, nos acompañe, porque yo sí creo que el Partido Nacional no va a acompañar, pero que el Partido Liberal nos acompañe para poder llegar a esos 65 votos y esas 2 leyes que nos falta que aprobar la otra semana, que yo espero que sea una buena semana, no como esta semana que fue terrible. Podamos darle una buena noticia al pueblo hondureño, decir, ya tenemos ley de colaborador eficaz. Ahora, esa herramienta tan importante, porque esta es una gran herramienta para el Ministerio Público, entregársela al Ministerio Público, y una vez que salga del Congreso Nacional, ya es responsabilidad del sistema de administración de justicia. Nuestra responsabilidad es entregarles las herramientas. Ya ellos, si la utilizan bien o no la quieren utilizar, ya la historia y la sociedad los va a juzgar. Gracias, nos vamos.
Diputado Discoa. Bueno, gracias por la invitación. Me la he pasado muy bien aquí con los compañeros, que no es fácil venir a nadar con tiburones. Todos podrían ser mis padres aquí, pero aquí es donde uno se prueba como... Tal vez yo sí, Esa discriminación de edad, no. Y bueno, aquí uno se prueba como panelista. Al final, cada quien tiene una opinión. Así es el derecho, así es la política. Y cada quien aquí ha vertido su tesis sobre los hechos que están pasando en el país. Al final, usted, ciudadano, tiene la mejor opinión. Usted elige a quién le cree y a quién no sobre los argumentos sopesados. Al final, hay que dejar algo claro. Honduras es un pueblo sediento de justicia. Y sé que tampoco mis compañeros vamos a estar en contra de la justicia, pero la justicia debe ir apegada a las garantías procesales, a las normas constitucionales, al debido proceso, para que tengamos sentencias condenatorias que efectivamente estén apegados a hechos científicos. Y me despido saludando a la gente de mi departamento de Comayagua, y hoy quiero saludar especialmente a la gente del municipio de Miámbar, a su alcalde Ann Rivera, a su hermano Carlos Rivera, a la profe Justa Corona, a la doctora Brenda, a Monchito Rivera, a Davor Cardona y toda la gente que ahí nos apoya y nos acompaña. Gracias al diputado Daniel Discoa, diputado nacionalista por el departamento de Comayagua. Don Carlos Umaña, diputado por Cortés del Partido Salvador de Honduras. Felicitando a los héroes anónimos aquí, los camarógrafos, que hoy es su día, muy importantes en todos lados de los comunicación, y diciéndole a la gente, súmese al PSH. Este va un partido rejuvenecido, un partido que vamos a hacer alternativa. Construyamos por nuestro país, y tiene nuestro compromiso como jefe de bancada de esta institución en que vamos a mostrar los principios y valores anticorrupción. Vamos a construir por Honduras. Muchas gracias, licenciado Raúl Valladares, como siempre. Gracias. Diputado Barrios. Lo que pasó ayer ya pasó, pero tenemos dos retos fundamentales para la próxima semana. La ley de colaboración eficaz y la ley donde se le da la facultad de ser querellante independiente, autónomo y adhesivo a la CICI. Ya el Partido Salvador de Honduras se ha comprometido a acompañarnos en esas leyes, la Democracia Cristiana también y el PAC también. Nosotros esperamos que, como el día de ayer, algunos compañeros del Partido Liberal nos acompañaron, pero creo que con el Partido Liberal tenemos más convergencias que divergencias. Así que nos van a acompañar. Y bueno, con eso podemos llegar a 65 votos y cumplirle el anhelo, las esperanzas, pero el mandato que tiene el pueblo hondureño y que la presidenta Xiomara Castro, desde el Poder Ejecutivo, ya ha hecho su parte. Ahora nos toca en el Congreso Nacional completar la otra parte. Gracias, diputado Ramón Barrios. Diputado Jaridito. Bueno, agradecerles nuevamente por la invitación, ha sido un buen debate. Felicitar a los camarógrafos hoy en su día, felicidades. Y bueno, ratificar nuestro compromiso dentro del Partido Libertad y Refundación a seguir combatiendo la corrupción. No con discursos, porque los discursos se quedan en el aire, sino con acciones. Yo espero que lo que pasó ayer no se vuelva a repetir y los próximos proyectos que se van a someter a debate sea una votación unánime. Lo dudo mucho, pero todavía tengo la esperanza de la reflexión de gente buena de la gente del Partido Nacional, la gente buena del Partido Nacional, esperando que también el Partido Liberal nos acompañe, porque no tengo ninguna duda, el Partido PSH que nos va a acompañar y por supuesto felicitándonos a nuestra bancada, esa bancada combativa de Libre que se ha mantenido firme y que sé perfectamente que siempre vamos a contar con su voto. Así que seguimos luchando, la lucha anticorrupción no fue fácil, no ha sido fácil, ni será fácil porque siempre hay criminales que van un paso adelante de la justicia. Un abrazo y gracias nuevamente. Gracias, felicidades a todos los camarógrafos. Quiero agradecer al ministro Cardona, el otro día vino y me ofreció unas mochilas para los hijos de todos los muchachos acá, y gracias al ministro Cardona, porque los hijos de mis compañeros van a tener esas mochilas. Me parece que todos los gobiernos que le puedan ayudar al pueblo deben hacer. En eso estoy totalmente de acuerdo. Lo que está claro, no hay CICI con rango constitucional. Buenos días.